facilitado funcionarios venezolanos pasaportes a personas con vínculos terroristas? CNN en español presenta una investigación titulada Pasaportes en la sombra, que revela la presunta venta de visas y pasaportes venezolanos desde la Embajada de Venezuela en Irak y también cómo Estados Unidos tenía conocimiento de otras irregularidades con pasaportes venezolanos desde hace más de una década. Mi colega Rafael Romo nos acompaña esta mañana con los detalles. Muy buenos días, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Gracias, gusto saludarte. Gracias por el espacio también y muy buenos días para todos nuestros amigos en América Latina. De entrada, tengo que decirte que este es un trabajo conjunto con nuestra cadena hermana CNN. Decidimos ponernos a investigar después de que un informante denunciara la venta de visas y pasaportes desde la Embajada de Venezuela en Irak, donde él trabajó. A partir de ahí, encontramos graves irregularidades en documentos venezolanos. Aquí tienen la primera parte de Pasaportes en la sombra. Este venezolano tiene razones de peso para pasear por las calles de Toledo, en España, en lugar de Caracas. Misael López está asustado porque asegura que ha dicho la verdad sobre Venezuela, posibles terroristas y supuestos casos de corrupción, algo que lo tendrá cubriéndose las espaldas toda la vida. ¿Temes por tu seguridad? ¿Temes por tu vida? Donde quiera que voy, me siento inseguro. Si lo que dice este exfuncionario venezolano es cierto, en el mundo podría haber criminales y posibles terroristas viajando desapercibidos, con pasaportes venezolanos legítimos que se vendieron a todo aquel que los quiso comprar. Pasaportes que permiten la entrada a más de 130 países sin necesidad de visa, aunque Estados Unidos no es uno de ellos. No tengo empleo, no tengo dinero. No tengo acceso a mis cosas, estoy lejos de mi familia, no puedo ir a Venezuela, pero hice lo correcto. ¿Valió la pena? Espero que lo valga en el futuro. Desde julio de 2013 hasta septiembre de 2015, Misael López fue consejero de la Embajada de Venezuela en Irak. Este abogado y policía de carrera ha entregado a CNN una vasta cantidad de documentos que dice prueban que en la Embajada de Venezuela en Bagdad se vendían pasaportes y visas. Y una investigación de CNN ha hallado graves irregularidades en visas y pasaportes venezolanos. En sus primeros días en Bagdad, Misael López dice que el embajador Jonathan Velasco lo puso a cargo de un sobre muy importante. El embajador me pidió que subiera a su habitación y allí me entregó un sobre contentivo de las visas y los pasaportes. Y me dijo, cuida esto mucho, que tienes $1 millón en tus manos. Luego me explicó que en Irak la gente pagaba mucho dinero por una visa o un pasaporte. Pero Venezuela cobra $30 a lo máximo por un documento, ¿no es así? Sí, claro. Entonces, ¿de dónde sacaba él $1 millón? No, yo lo tomé como un chiste, como algo irónico. La verdad no estaba llegando, así un día que estaba allí no le di mayor relevancia a eso. Pero un mes después descubrió que el chiste cobraba vida propia. López cuenta que una empleada, que se ve aquí en un video que él mismo grabó, le dijo que en la embajada se vendían documentos venezolanos. Ella, dice López, ya había ganado miles de dólares y él también podía hacerlo. A mí me llegaron a ofrecer en Irak hasta $15,000 por una visa. O sea, vender una visa o un pasaporte a quien realmente no la merece. Para ellos no importa si quien tiene los $15,000 es un terrorista o una anciana que quiere pedir asilo en Europa. Si tienes el dinero y puedes pagar por ello, pues hala, se hace el negocio. Pero esto era solo el principio. En los meses siguientes, López dice que las proposiciones de la empleada no se detuvieron. Cuenta cómo en una oportunidad le ofreció una parte del pago para sellar visas a un grupo de sirios. Por una semana quizá ella me estuvo insistiendo en emitir 13 visas para un grupo de sirios que se encontraban en Dohuk, una provincia de Kurdistán, y estaban dispuestos a pagar $10,000 cada uno por las visas.
Estamos hablando de $130,000 por 13 visas. Sí. ¿Y la explicación era cuál? Que ellos querían ir al Mundial de Fútbol, que se celebraba en Brasil. López decidió iniciar una investigación. Su primer paso fue revisar el escritorio de la empleada. Ahí tomó estas fotografías en las que se ve un sello oficial venezolano que se usa para aprobar visas, todavía con tinta fresca. También dice que encontró este papel con el emblema oficial venezolano. Ella trabajaba como intérprete, así que no estaba autorizada para tener ese material. Al final, decidió despedirla. López no tiene otros documentos que confirmen las acusaciones. Con pasaportes que he encontrado expedidos a personas vinculadas a lavado de dinero, terrorismo o narcotráfico, que por medio de la embajada de Irak, estos no sé de qué forma, si pagando o porque recibían una orden de Caracas, pero les proveían de un pasaporte venezolano que les iba a permitir viajar libremente por el mundo. Pero fue este documento que encontró en la embajada el que más lo alarmó. Una lista de 21 nombres árabes con sus correspondientes números de pasaporte y cédulas de identidad venezolanas. Curiosamente, muchos de los pasaportes tienen números consecutivos, algunas cédulas también. Un agente de inmigración venezolano revisó esos números de pasaporte y dijo a CNN que son válidos, que están activos y sin restricciones. Al revisar los números de cédula en una base de datos oficial, encontramos que pertenecen a otras personas con nombres hispanos. Por ejemplo, Atif tiene una cédula de identidad que pertenece a José. Lo mismo ocurre con 20 de las 21 cédulas que revisamos. Entonces, el número es legítimo, lo que no es legítimo es la persona que está utilizando la cédula. Sí. Con el agravante que esa persona con esa cédula puede ir a cualquier misión diplomática y obtener un pasaporte. López dice que encontró a un hombre condenado por narcotráfico que, según su documento de identificación nacional iraquí, había nacido en Basra, pero que también tenía un pasaporte venezolano donde pone que nació en Maracaibo, Venezuela, y 2 cédulas venezolanas de distintos números. López documentó todo, también los detalles sobre la oferta de dinero para expedir visados a 13 sirios y envió un informe al embajador venezolano Jonathan Velasco. Cuando presentaste esta evidencia al embajador y a las autoridades venezolanas, ¿qué hicieron? Hasta donde sé, la única autoridad venezolana o la más alta autoridad venezolana donde llegó fue al embajador. El embajador, dice López, amenazó con despedirlo. Fue entonces cuando decidió ir más allá y enviar estos correos electrónicos a la canciller venezolana Delcy Rodríguez, denunciando la expedición fraudulenta de visados, certificados de nacimiento y otros documentos venezolanos. Asegura que todavía espera respuesta. Finalmente, frustrado, contactó al FBI en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Un agente del FBI se reunió con López en Madrid, en este restaurante frente a la embajada, y envió su información a Washington, según dijo a CNN una fuente oficial estadounidense. Por ahora, el FBI nos dice que no puede hablar sobre lo que ocurrió después. A finales de 2015, López fue destituido de su cargo. Durante meses hemos tratado repetidamente de obtener respuestas del gobierno venezolano. Fuimos a Caracas en 2 ocasiones. Entonces, por aquí no hay acceso. No. Pero solo conseguimos el rechazo de las autoridades. En nuestro primer viaje, el Ministerio de Comunicación e Información aprobó nuestras credenciales de trabajo, pero en esta carta limitaron las historias que podíamos cubrir. Y aunque sí pudimos abordar a la canciller Delcy Rodríguez en un acto diplomático, nuestra pregunta fue ignorada. Señora canciller, solo una pregunta. Minutos más tarde fuimos amenazados con expulsión del país si interrumpíamos a la ministra nuevamente. Canciller Rodríguez, ¿cómo está? ¿Qué dice de las alegaciones de que una de sus embajadas está vendiendo pasaportes y visas, canciller? ¡Canciller! Meses después, pudimos hablar con Rodríguez frente a las Naciones Unidas en Nueva York. Canciller, ¿qué dice de las alegaciones de que se venden pasaportes venezolanos en la embajada de Bagdad? ¿Qué nos puede decir sobre eso? Cuidado. ¿Qué nos puede decir sobre eso, canciller?
¿Tiene conocimiento usted como ministro de Relaciones Exteriores? Te vas a pegar. Te vas a pegar. ¿Qué nos puede decir Te sobre vas a eso, pegar canciller? por estar siguiéndole las mentiras a una persona que no sabe ni lo que está diciendo. ¿Dice que eso es mentira? Totalmente. Canciller, ¿qué nos puede decir sobre eso? Ya entrando a Naciones Unidas, Rodríguez se negó a contestar otras preguntas. Por su lado, el embajador Velasco en un correo electrónico dijo a CNN: "No tengo miedo ni nada que esconder. Nunca hemos vendido nacionalidades venezolanas". En cuanto a la empleada local, a la que Misael López acusa de vender pasaportes, esta no respondió ni a llamadas ni a correos electrónicos. Misael López insiste en que él sabe lo que vio. Ha perdido su trabajo y hasta su país. Ahora enfrenta una investigación policial por la revelación de asuntos reservados, confidenciales o secretos. ¿Por qué hacer todo esto, Misael? Si tenías un buen puesto, un buen salario, una calidad de vida muy razonable, ¿por qué hacer todo esto? Que es mi deber. Tú no puedes ser, en la vida o eres ladrón o eres policía. Yo soy policía. El equipo de CNN ha hecho múltiples esfuerzos por contactar al gobierno venezolano sin éxito. Solo obtuvimos una declaración de la canciller Delcy Rodríguez durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York en septiembre del 2016, como ya vimos. La canciller dijo que las acusaciones son totalmente falsas. Entonces el gobierno venezolano niega este reporte y responde diciendo que las denuncias no son más que mentiras, pero que la investigación por lo menos deja claro que estos pasaportes existen de verdad y que quizás pues estén en manos de personas que simplemente podrían haberlos comprado. ¿Sabemos si el gobierno venezolano ha investigado estas denuncias o si revisó si algunos de estos documentos fueron vendidos? Sí, esa es una excelente pregunta porque hasta ahora la única investigación de la que tenemos conocimiento nosotros es la que se concentra ahora en la persona que delató el caso, en Misael López, a quien acabamos de ver en este reporte. Y por cierto, le notificaron que estaba bajo investigación casi al mismo tiempo que lo entrevistamos en España. Él dice que ya le había informado de los detalles de estas irregularidades primero al embajador de Venezuela en Irak, Jonathan Velasco, y después a Delcy Rodríguez, la canciller de Venezuela. Y López nos dijo que ninguno respondió cuando les envió el trabajo investigativo recopilado cuando aún estaba en funciones en la sede diplomática en Bagdad. ¿Hay funcionarios venezolanos detrás de la entrega de pasaportes venezolanos a personas con posibles vínculos terroristas? CNN presenta Pasaportes en la Sombra, una investigación con detalles alarmantes sobre la presunta entrega de visas y pasaportes venezolanos a personas cuestionables y sobre la conexión que esta podría tener con algunos funcionarios del gobierno venezolano. Es una investigación que conllevó más de un año de trabajo, la previsión de miles de páginas de documentos y entrevistas en 4 países. Hoy nos acompaña nuevamente Rafael Romo con los detalles. Muy buenos días, encantada de tenerte acá y sobre todo luego de un trabajo de investigación tan grande. Sí, gracias. Y también, bueno, hay que mencionar, fue un trabajo de equipo. Muchas personas intervinieron en esto. Debo mencionar a Kay Guerrero, debo mencionar la iniciativa de Fernando del Rincón también en esto para que fuera posible. Y es un extenso trabajo periodístico en conjunto también con nuestra cadena CNN. Y en la primera parte, como ya hablábamos ayer, oímos a un exconsejero de la Embajada de Irak denunciando la presunta venta de estos pasaportes desde esa delegación diplomática y cómo el gobierno negaba esas acusaciones. En esta segunda parte, María Alejandra, de Pasaportes en la Sombra, que vamos a ver ahora, nuestra investigación relaciona por medio de un reporte de inteligencia regional obtenido por CNN y de notificaciones del FBI a 2 funcionarios del gobierno venezolano con personas con presuntos vínculos terroristas. Esta es la segunda parte de Pasaportes en la Sombra. Ya pasó la tormenta para Marco Ferreira. Vive en Miami con un asilo político cortesía del gobierno de Estados Unidos. Ferreira era uno de los generales más destacados en la Guardia Nacional venezolana, pero abandonó el país tras apoyar la frustrada intentona golpista contra el presidente Hugo Chávez en 2002. Al salir de Venezuela dice que trajo consigo información valiosa sobre presuntos lotes de pasaportes y visas que estaban siendo otorgados a narcotraficantes y posibles terroristas por órdenes del gobierno venezolano. Él conocía los detalles de inmigración de primera mano.
De 2001 a 2002 estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Identificación y Extranjería, la DIEX. ¿Cuál fue su participación en los sucesos de abril de 2002? El 11 de abril del 2002 yo fui uno de los 10 oficiales que públicamente desconocieron el gobierno de Hugo Chávez. Se lo pregunto porque va a haber en Venezuela alguien que diga, bueno, el general es alguien que tenía una ideología política contraria a la ideología de Hugo Chávez y las acusaciones que hace ahora las está haciendo para vengarse políticamente. Actué por lo que estaba viendo. Yo vi con horror que eso estuviera ocurriendo y que yo estuviera recibiendo esas órdenes, y esa es la razón por la cual comencé a guardar evidencia, y en la primera oportunidad que yo tuve para desconocer el gobierno lo hice. Entonces, aun cuando usted estaba a cargo de esta oficina, ¿ya se estaban dando casos en los que se le daba pasaportes a la gente cuando realmente no tenían un derecho legítimo de tener un pasaporte venezolano? Sí, claro, porque las oficinas eran autónomas, o sea, habían oficinas en todo el país y en cualquier lugar del país le podían dar un pasaporte a cualquier persona. Una investigación de CNN descubrió un largo historial de pasaportes y visas aparentemente otorgados y vendidos a personas que no cumplían con los requisitos para obtener la nacionalidad venezolana. Todo parte de un presunto plan que involucraría a funcionarios corruptos del gobierno de Venezuela con nexos terroristas. Si tienen un contacto dentro del gobierno, tengan la plena seguridad de que va a obtener el documento que quiera en Venezuela. El pasaporte venezolano ofrece una gran ventaja. Permite la entrada sin visa a más de 130 países, aunque Estados Unidos no es uno de ellos. Lo que Marco Ferreira dice que presenció hace más de una década es extraordinariamente parecido a lo que este diplomático denuncia desde el otro lado del mundo. Misael López dice que en 2014 una empleada local le propuso vender documentos venezolanos en la Embajada de Venezuela en Irak, donde él trabajaba como consejero. López preparó un reporte y lo envió a Caracas, pero dice que todavía espera respuesta. El gobierno ha negado las acusaciones. En Miami, el general Ferreira cree en lo que dice López, aunque no lo conoce, y duda de que el nuevo sistema de pasaportes que funciona desde 2009 evite lo que ambos denuncian. El hecho de que hayan migrado de un sistema manual y vulnerable a un sistema más seguro, lo único que garantiza es que el documento tiene muchísimas más probabilidades de que sea verdadero, original, pero no garantiza que la persona que venga no sea falsa. Las denuncias sobre pasaportes en venta tampoco sorprenden a las autoridades en Estados Unidos. Hace 11 años, un reporte del Congreso aseguraba que Venezuela está brindando apoyo, incluso documentos de identidad, que podría ser útil para grupos extremistas islámicos. Otro reporte del Departamento de Estado de 2006 muestra preocupación porque los documentos de identificación y viaje de Venezuela son extremadamente fáciles de obtener para personas sin derecho a ellos. Roger Noriega fungió como embajador de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos y advirtió sobre la presunta venta de documentos venezolanos. Ahora dirige un grupo consultor y trabaja para una organización conservadora. Desde ahí mantiene un ojo puesto en Venezuela. La información que yo tengo es mis conversaciones personales con oficiales de alto rango de Chile, de Perú, de Colombia, de Panamá, quejando que estamos deteniendo muchas docenas de personas con pasaportes venezolanos, pero no hablan ni español. Entonces, estamos hablando de documentos auténticos, documentos legítimos en manos de personas ilegítimas. Precisamente, personas usando esa documentación genuino, realmente, pero no eran venezolanos. Usted conoce la reputación que tiene en América Latina, para hablar francamente. Se le acusa a usted en América Latina de que ha sido abiertamente antivenezolanista y de que tiene una agenda personal en contra de los gobiernos de izquierda. En el caso de Venezuela, definitivamente yo no soy un enemigo del pueblo venezolano. Definitivamente no.
Al contrario, mi preocupación es que el pueblo venezolano ha sido abandonado por Estados Unidos y de la comunidad internacional. Un informe confidencial de inteligencia regional obtenido por CNN dice que 173 individuos del Medio Oriente obtuvieron pasaportes y documentos venezolanos de 2008 a 2012. Entre ellos, personas vinculadas al grupo terrorista Hezbollah. Esta información también fue presentada ante el Congreso de Estados Unidos en 2015. El hombre detrás de la operación, dice el reporte, es alguien que Estados Unidos conoce bien, Tarek El Aissami. El Aissami fue ministro de Interior a cargo de las oficinas de inmigración de Venezuela y gobernador del estado Aragua. Ahora es el vicepresidente de la República. Según el reporte, el Aissami se encargó de cedular, otorgar visas y nacionalizar a ciudadanos naturales de distintos países con particular interés en sirios, libaneses, jordanos, iraníes e iraquíes. CNN ha hecho múltiples esfuerzos para conseguir un comentario de El Aissami. Mientras fue gobernador, dejamos peticiones de entrevistas personalmente en su oficina y recientemente solicitamos entrevistas por correo electrónico por medio del Ministerio de Comunicación y la Cancillería. Todo ello sin éxito. Y el FBI busca a este hombre, Ghazi Nasraldin, para ser interrogado sobre sus esfuerzos de recaudación de fondos con colaboradores de Hezbollah. Este diplomático venezolano trabajó en la embajada venezolana en Siria y, según funcionarios estadounidenses, utilizó su cargo para facilitar viajes a miembros de Hezbollah desde y hacia Venezuela. CNN no pudo contactar a Nasraldin. Para Noriega, este es un problema al que Estados Unidos debería prestar más atención. Hablando francamente, en los años recientes, la actitud de Estados Unidos, de nuestra diplomacia, era ignorar el problema. Y si ahora reconocemos que esta amenaza ha existido en nuestro propio hemisferio, sin detección por parte de las autoridades, esa sería mala noticia para ellos. Pero este problema no es exclusivo de Venezuela. Si hoy día hay duda de que grupos terroristas como ISIS tienen acceso a pasaportes auténticos, solo hace falta escuchar a Rob Wainwright, director de Europol, la policía de la Unión Europea que lucha contra organizaciones criminales internacionales y el terrorismo. Some of these terrorist groups have the ability to alter the biometric data, especially on these real stolen passports, to suit the identities of one of their members who needs to move. And the quality of what they do is pretty good and difficult to spot at the border as they cross. De regreso a Miami, Marco Ferreira se pregunta dónde pudieron haber quedado los pasaportes y visas de Venezuela que tanto le preocupan. ¿Le sorprendería a usted si algún día se comete un atentado terrorista y resulta que los perpetradores de ese ataque tenían un pasaporte venezolano? Primero, no me sorprendería. Y yo ruego a Dios que si eso llegara a ocurrir, que no sea por un infiltrado a través de mi país. El equipo de CNN ha hecho múltiples esfuerzos por obtener una respuesta del gobierno venezolano a esta investigación. Conseguimos una respuesta por escrito del embajador venezolano en Irak, quien negó rotundamente que en su embajada se vendieran documentos, algo que también hizo la canciller Delcy Rodríguez cuando pudimos hacerle la pregunta hace unos meses en Nueva York. Sin embargo, nadie del gobierno ha respondido a nuestras solicitudes de respuesta sobre los señalamientos de entrega de pasaportes a personas cuestionables o que no tenían derecho a ellos. Hicimos, escúchelo usted, más de 40 llamadas telefónicas a diferentes funcionarios, ministerios, organismos públicos en Venezuela, incluido el Ministerio de Comunicación e Información y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Enviamos más de 25 correos electrónicos y entregamos cartas en persona en la oficina del entonces gobernador y ahora vicepresidente Tarek El Aissami y 2 viajes a Venezuela. Todo sin éxito.